Bien, buenos días. Vamos a proceder a dar las conclusiones sobre la situación socioeconómica de Castilla y León del segundo trimestre del 2025 y del resto del año, lo que lleva a finales de este año. Estamos hablando de que el Servicio de Estudios Ecobestudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora ha emitido un informe de conclusiones en donde se ve la situación socioeconómica de la región. Podemos decir dos titulares fundamentalmente. Existe una estabilidad económica con alta incertidumbre y también existe un potencial de crecimiento y de desarrollo continuo. Los datos más relevantes de este segundo trimestre del año 2025 es que Castilla y León ha experimentado un crecimiento económico moderado en este segundo trimestre, con mejoras en indicadores claves como el empleo, el consumo y la actividad industrial, aunque algunas cifras se sitúan por debajo de la media nacional. La evolución demográfica y la confianza empresarial también presentan tendencias positivas. En términos de crecimiento económico y de precios, el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,39% interanual, inferior a la media nacional, que tiene un 2,8%. El índice de precios al consumo regional se mantiene igual que el de España, en un 2,3%, y los precios industriales han aumentado un 1,7%, más acentuado que en el conjunto de España, que ha sido del 0,8%. Además, la producción industrial es de un 9,4% superior al conjunto nacional, que está en el 4,9%. Si hacemos referencia al mercado laboral y a la población activa, la población ha crecido un 0,6%, impulsada por la población extranjera, y ya llevamos bastantes trimestres en esta realidad. La tasa de paro ha bajado el 8,5%, 1,8 puntos menos que la media nacional, que ha sido del 10,3%. El paro registrado ha disminuido un 3,9% y los contratos han aumentado un 6,3%. Sin embargo, el número total de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 0,7%, inferior a la media nacional. En cuanto al consumo y al sector inmobiliario, el consumo presencial ha aumentado un 2,8% frente al 2,6% de la media nacional, y el consumo electrónico un 13,3%. Las hipotecas sobre viviendas urbanas han crecido un 50,3%, por tanto existe una gran inversión por parte de las familias, y el precio de la vivienda libre ha subido también un 13,6%, superando al de la media nacional en un 12,7%. Si hablamos del sector servicios, del turismo y del comercio exterior, el sector servicios ha perdido un 2% de los centros de cotización a la Seguridad Social. No obstante, la cifra de negocios ha crecido un 6,4%, igual que el conjunto de España. El turismo de Castilla y León, ha aumentado con más viajeros y pernoctaciones, y el transporte de mercancías ha crecido un 13,6%. Finalmente, las exportaciones han subido un 8,2% y las importaciones un 0,8%. Bien, estos son datos que sustentan la buena evolución de la economía de Castilla y León. Son datos comparativos que presentan mejoras en varios indicadores. En algunos aspectos siguen estando por debajo de la media nacional. Sin embargo, hay áreas donde la región ha superado el rendimiento nacional, lo que indica un potencial de crecimiento y de desarrollo continuo. Estos datos se sustentan y se enmarcan en una realidad macroeconómica que hay que analizar, porque todo está interrelacionado a nivel nacional e internacional, y sobre todo con todas las problemáticas que existen en estos momentos, por ejemplo, con los acuerdos de aranceles. Hablando de los aranceles, el pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea es oportuno y, por supuesto, ha sido indispensable. Pero en alguna de sus partes es cuestionable. La realidad se trasluce una debilidad negociadora de la Unión Europea, que tiene muchas exigencias de Estados Unidos. Existe una serie de consecuencias con los aranceles. El aumento del precio de las importaciones, que provocará un efecto directo en la inflación y hace disminuir el consumo, verdadero motor de la economía de un país o de una región. Los aranceles, es una realidad, no dejan de ser impuestos que incrementan los precios al final que pagan los ciudadanos, provocando un menor crecimiento. El problema es que nos encontramos ante una realidad socioeconómica de grandísima incertidumbre. Aranceles, guerras de Ucrania con Rusia, Israel-Gaza, con inestabilidades entre Rusia y la Unión Europea, o bien inestabilidades entre Estados Unidos y Venezuela.
que pueden provocar una situación económica crítica. Primero, podría darse una recesión, si no se controla debido a los conflictos económicos y sociales que están surgiendo en el panorama internacional y que provocarían finalmente, si no son controlados, una estanflación, originándose un estancamiento económico sin crecimiento o con recesión, una inflación alta, aumento de los precios, por tanto, y un alto nivel de desempleo. Aunque es poco probable, hay que mirarlo en el panorama futuro. Y todo eso trae una consecuencia directa. Se reduciría el poder adquisitivo de las familias, se debilitaría a las empresas y se presentaría un gran desafío para los gobiernos y los bancos centrales que deben tomar decisiones muy difíciles, tanto a nivel económico, social como político. Existe una necesidad ante la guerra arancelaria que es potenciar el acuerdo Mercosur de América Latina y, por supuesto, consolidar las relaciones con China. Si hablamos de la inversión extranjera y nacional en Castilla y León, pues se reafirma una pérdida de confianza en nuestra región y también a nivel de España, debido a las realidades que año tras año no logran desaparecer. La inseguridad jurídica en sectores determinantes para el fortalecimiento de la economía, la gran complejidad regulatoria entre las comunidades autónomas, pero sobre todo la inestabilidad política y la sensación en el exterior de debilidad del Estado. El Producto Interior Bruto resiste y da imagen de fuerza, pero la realidad es que la desconfianza y la incertidumbre empresarial hace que la inversión no llegue a despegar. Si hablamos de inflación y de los bancos centrales, aunque el nivel de inflación se mantiene en unos niveles adecuados, acercándose al objetivo del 2%, que está propuesto, por supuesto, por el Banco Central Europeo, y ese es el objetivo prioritario, la inflación subyacente, menos volátil en su composición, debido a que elimina alimentos frescos, bienes y servicios estratégicos, está teniendo unos vaivenes constantes que, si no son preocupantes, sí crean indefensión. Esta incertidumbre provoca una cierta resistencia a la baja de los precios, como una consecuencia directa de la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, que ya habían minorado sus ahorros obtenidos en la pandemia y ahora reducen su consumo para poder hacer frente al encarecimiento de la vida. La realidad es que los precios no han reaccionado ante el estímulo expansivo monetario que han hecho el Banco Central Europeo, y es cuestionable que lo vayan a hacer bajando continuamente los tipos de interés, incluso llegando a tipos negativos. Las decisiones de seguir bajando tipos, mantenerles o volverles a subir debe ser una decisión independiente del Banco Central Europeo sin interferencias políticas, en aras a garantizar la estabilidad y el crecimiento de la política económica. La política monetaria debe también garantizar que los gobiernos no se endeuden todavía más, provocando un déficit y una deuda pública creciente, que no existe una presión constante sobre los precios, que el crecimiento económico se reduzca y que se incremente también el desempleo, a través de un coste social y económico que conllevaría esta realidad. Si hablamos de deuda y de gasto público, la política económica de los últimos años está fundamentada en el gasto público, en el déficit y en el endeudamiento, en algunos momentos necesarios para poder mantener la economía, como fue la pandemia o las guerras de Ucrania y de Rusia. Existe en la actualidad un incremento del gasto público desmedido, ya lo veníamos diciendo en los últimos observatorios, cuyo problema para minorarle es que gran parte nació como coyuntural y por decisión política se ha transformado en estructural sin ningún ánimo de cuestionarse si debe ser reducido o eliminado debido a la laxitud presupuestaria o a la falta de criterio o de sentido común. Los ingresos extraordinarios coyunturales originados por la alta inflación de los últimos años han ido a parar a incrementar el gasto del Estado, que ha ido transformándose en estructural en vez de reducir la deuda existente, una verdadera falta de responsabilidad económica y social. Además, existe un verdadero problema del incremento de la deuda al tener que financiarla si en algún momento el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, y también por el impacto de los intereses que genera, ya que impactan en las cuentas públicas, minorando el gasto a otras partidas esenciales del estado del bienestar, como educación, sanidad y servicios sociales. Además, para seguir manteniendo las prestaciones del ciudadano, habrá que recurrir nuevamente a incrementar la deuda, en un ciclo sin retorno, que se toman decisiones drásticas y de calado en el ámbito económico y político.
El desmedido gasto público crea un trampantojo económico, donde el crecimiento económico a corto plazo se impulsa en detrimento de la inversión privada, verdadero resorte del crecimiento económico en el medio y en el largo plazo. La economía de Castilla y León presenta unos retos para finalizar el año económico y, sobre todo, para el inicio del año 2026. Necesita urgentemente aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Para ello se necesita una influencia del Estado, evidentemente, deflactando el IRPF por parte del Gobierno, bajada de impuestos estatales y subida moderada de los salarios. En la actualidad, los hogares castellanos y leoneses aumentan acompasadamente su ahorro y también su deuda. Sin embargo, el aumento del ahorro se encuentra concentrado en las familias de rentas más altas, mientras que muchas familias de rentas medias y bajas siguen sin poder llegar a final de mes. Si a esta realidad unimos que un aumento del ahorro es dinero que no aumenta el consumo, esto hace minorar la actividad económica con un impacto directo en los sectores como el comercio minorista, cada vez más débil, y el sector servicios. No hay que olvidar que nos encontramos en una región fundamentada más en el sector servicios, aunque con una gran fortaleza del sector industrial. La realidad, o es necesario, mejor dicho, realizar una serie de reformas estructurales, tanto el Estado como la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que provoquen el crecimiento de la economía en el medio y en el largo plazo. Entre ellas hay que mejorar la productividad a través de una mayor formación en las empresas, incremento de las competencias y habilidades en las universidades y en la formación profesional de acuerdo con las realidades socioeconómicas del momento. Adecuación de los conocimientos a las necesidades empresariales y sociales. Potenciar la tecnología en procesos empresariales y fomentar, por supuesto, la investigación, el desarrollo y la innovación, que es la cuna para cualquier despegue de competitividad. Hay que mejorar, por tanto, la competitividad ofreciendo productos de calidad al menor coste y en el menor tiempo posible. Aumentar, por supuesto, el tamaño de las empresas. Recordemos que el parque empresarial de Castilla y León es de muy pequeñas empresas y hay que mejorar la inversión privada, aprovechando también el talento y reducir la tasa de paro. Tenemos un problema serio que es el envejecimiento de la población. Hay que fomentar, por tanto, la repoblación y también hay que potenciar la inmigración que se integre en la sociedad, fomentando la cohesión social. Pero además estas reformas estructurales que necesitaría Castilla y León, necesitan unas que tiene que aplicar el Estado, porque si no, al no estar complementarias sería imposible el conjunto de todas. Hay que reducir la sobreregulación que existe en este momento, ajustar la fiscalidad a la realidad existente. Hay que invertir en infraestructuras dependientes de los presupuestos generales del Estado. Ajustar la demanda y la oferta de vivienda con parques públicos de vivienda y con una ley del suelo adaptada a las realidades actuales y con una reducción de la burocracia que permita construir mucho más y mucho mejor. Hay que ajustar el sistema de pensiones a la longevidad real. Bien, y vamos a hablar de presupuestos del Estado y de la comunidad autónoma. Para lograr estas reformas estructurales, tanto de la comunidad autónoma como las del Estado, que son complementarias, no son excluyentes, es necesario tener unos presupuestos actualizados y no parcheados, año tras año, que logren unas cuentas públicas adaptadas a las necesidades y realidades actuales, en base a la austeridad y al sentido común del gasto, para lograr introducir reformas a medio y a largo plazo. Castilla y León necesita de unos presupuestos estatales, porque son el complemento de los presupuestos regionales, para lograr actualizar sus presupuestos al objeto de gestionar eficiente y eficazmente sus servicios públicos. Hasta el momento, los fondos Next Generation han suplido la falta de planificación de inversiones por parte de los presupuestos federales del Estado y de las comunidades autónomas. Como conclusiones a todo lo expuesto y como ideas generales de lo que ha sucedido hasta esta fecha y lo que puede suceder hasta finales de año y el año 2026, pues la verdad es que existe una moderación del crecimiento de la economía sustentado por un incremento cada vez mayor de la incertidumbre a nivel internacional, debido fundamentalmente a la realidad geopolítica a nivel comercial, como comentábamos, guerras y tensiones políticas y sociales, por las contradicciones y divergencias que en política monetaria se están produciendo
en los bancos centrales, estamos hablando del Banco Central Europeo o de la FED de Estados Unidos, y por supuesto de los bancos centrales de los países miembros de la Unión Europea, que traen incertidumbre al comercio mundial, con efecto directo en la producción de las empresas, creando inestabilidad laboral y desconfianza en los ciudadanos, que es el verdadero motor de la economía de un país o de una región. La previsión es que la demanda externa se vaya a moderar fuertemente en espera de las decisiones arancelarias y de la evolución de las distintas guerras y tensiones sociopolíticas. El consumo privado de los ciudadanos mantendrá el crecimiento de la economía en los próximos meses, debido a la estabilidad que existe en el empleo y a un crecimiento continuado que sobre todo existe en condiciones financieras favorables y con la baja de tipos de interés en los créditos de consumo y de inversión. La inversión empresarial seguirá creciendo, sin lugar a dudas, aunque con cierta moderación debido a los fondos europeos. Unos fondos que han ido a parar más al sector público que al privado, minorando la capacidad de generación de la actividad económica y la creación de trabajo que aporte valor a la economía. La realidad, por tanto, es que aunque la economía regional crece, que no es poco, es del todo necesario por parte de la Administración autonómica y con la ayuda de los agentes sociales mejorar el posicionamiento de la región en el ámbito nacional e internacional, por supuesto, para atraer empresas innovadoras, así como potenciar la innovación de las ya existentes. Para ello es necesario el fomento de las colaboraciones público y privadas a escala sectorial que faciliten la adquisición de conocimiento a las empresas pequeñas a fin de mejorar su competitividad y, sobre todo, crear una cultura de agrupación empresarial para lograr ser más competitivo e innovador. Recordemos que el parque empresarial de Castilla y León son muy pequeñas empresas y pequeñas empresas casi en un 85%. Por último, remarcar que es determinante que Castilla y León y España realicen con carácter de urgencia una serie de reformas estructurales que generen el crecimiento de la economía en el medio y en el largo plazo, sin incongruencias políticas, basándose en el sentido común y en la profesionalidad. Para ello es necesario acometer un programa profundo de ajustes y reformas en materia económica y social, en donde la austeridad, la eficacia, la eficiencia permita equilibrar las cuentas públicas garantizando el estado del bienestar, como decíamos, en materia de sanidad, educación, servicios sociales, defensa y también de pensiones. En ello va la estabilidad y la calidad de vida de las actuales y de las nuevas generaciones de castellanos y leoneses. En definitiva, la economía de Castilla y León se encuentra en un momento de transformación, con múltiples oportunidades de crecimiento y colaboración. A pesar de los desafíos actuales, la región está bien posicionada para aprovechar las sinergias entre el sector público y privado, impulsando así un futuro próspero. La inversión empresarial, apoyada en los fondos europeos, y la promoción de la colaboración público-privada son claves para generar empleo, valor añadido y, por supuesto, estabilidad económica. Con un enfoque optimista y, por supuesto, con un enfoque proactivo, Castilla y León puede superar las incertidumbres internacionales y, por supuesto, asegurar el bienestar social de sus habitantes. Bien, estas son las conclusiones y las apreciaciones y valoraciones que ha hecho el Servicio de Estudios con relación a la economía de Castilla y León del segundo trimestre, por supuesto, del año 2025 y principios del 2026. Estoy a sus preguntas y a sus consideraciones. El crecimiento del PIB, Juan Carlos, está en este trimestre, ¿no? Entonces, del 2,39 en Castilla y León, por debajo de la... Segundo trimestre del 2025. Sí. Tomemos cuenta que los datos que estamos argumentando tienen que ser ya validados, por supuesto, y han tenido que ser aparecidos. Estamos hablando del segundo trimestre, abril, mayo y junio, ¿de acuerdo? Que ya tenemos los datos en el mes de septiembre de este año. Pero lo que sí que es cierto es que después, atendiendo a la evolución que ha habido de los datos, tanto de los últimos años como de los últimos trimestres, y atendiendo a las incertidumbres o la situación macro y microeconómica que está habiendo en la actualidad, pues se prevén todas las consideraciones que hemos dicho. Es importante pensar que estamos en una situación en estos momentos que es muy optimista. Estamos en una situación en donde Castilla y León ha crecido, se mantiene en los mercados internacionales y se está gestionando coherentemente y bien. Existe una complementariedad y una complementación que tiene que ver con el Estado, tanto en la gestión
que está haciendo el Estado para el conjunto de España, por supuesto, porque tenemos que tener en cuenta que los presupuestos de las comunidades autónomas dependen de los presupuestos generales del Estado. Parte del IRPF interviene dentro de nuestras cuentas regionales y, por tanto, nuestras inversiones dependen también de las políticas del Estado. Llevamos varios años, un año, 2 años sin presupuestos, y eso lo que está haciendo es que todas las realidades socioeconómicas que existen en este momento no se estén afrontando con la debida sensatez y sentido común. Estamos parcheando, estamos creando situaciones de trampantojo. Estamos intentando, a través de los fondos Next Generation, solventar realidades socioeconómicas de inversión y de reformas estructurales que no están contempladas en los presupuestos tampoco de generales del Estado ni de la comunidad autónoma. Por tanto, es una responsabilidad política, social y económica la obligatoriedad de presentar y de aprobar unos presupuestos generales tanto del Estado como de la comunidad autónoma, porque es necesario para poder hacer frente a las realidades que están en estos momentos. Pensemos que tenemos una situación socioeconómica a nivel internacional cambiante, muy conflictiva y en todo momento muy preocupante. Cualquier situación en el ámbito comercial a nivel internacional puede trastocar todas las situaciones que pueda haber de comercio exterior que han sido sustentadas a través, después de la pandemia, gracias y de la crisis financiera en 2007 y 2008 y la pandemia, nuestras empresas se han mantenido gracias al comercio exterior fundamentalmente. Estamos hablando, por ejemplo, ahora de la guerra que tiene Israel y de Gaza. Israel está vendiendo y estamos importando, exportando, importando productos a Israel. No son grandes cantidades, estamos hablando de unos 100 millones de euros, pero evidentemente las empresas que están vendiendo o que están posicionándose en el ámbito de Israel, si en estos momentos se pierden las inversiones, se pierden las exportaciones, desaparecen empresas o se trastocan convenientemente sus sistemas de producción y existiría desempleo en esas empresas. Por tanto, estamos en unos momentos muy críticos en donde tenemos que tener, en primer lugar, tenemos que saber perfectamente lo que estamos gastando. En segundo lugar, tenemos que prever que tenemos que gastar en base a un presupuesto, en base a cero, tanto el Estado como las comunidades autónomas, lo que es necesario. No crear gastos coyunturales que se hagan estructurales. Intentar mejorar la deuda disminuyéndola e intentando de alguna forma que el sistema del Estado del Bienestar se mantenga, pero sin excesos. No hace falta excesos para mantener lo que tenemos un Estado del Bienestar francamente muy bueno y que puede ser la envidia de muchos países de nuestro entorno y, por supuesto, a nivel internacional. Perdón, una vez que se pudiera marcarme el último de la vida, ya que se había ralentizado el crecimiento de puestos de trabajo, que estaban 150.000 por el hecho de la subida del salario mínimo interprofesional, y otra, que el salario mínimo interprofesional se haya convertido en el sueldo más frecuente. No sé si tienen datos, yo puedo contextualizar que Castilla y León, si os puede hacer una... Vamos a ver, la economía, digamos que son cuentas y son situaciones que podemos decir que 1 más 1 son 2, no puede haber una situación distinta. Cuando suben los costes de las empresas, evidentemente las empresas tienen que ajustar bien todos sus costes porque de ahí les va la posibilidad de poner un precio competitivo de venta. Si reducen los márgenes comerciales, pues en los márgenes de ganancia, pues evidentemente los asume la propia empresa, pero llega un momento determinado en que la incertidumbre que pueda haber un incremento de costes, tanto de energía como de sueldos, de empleo y de situaciones de estas realidades y toda la incertidumbre que hay a nivel internacional, lo que hace de alguna forma es parar las inversiones en empleo. Tienen que tener mucha precaución, tienen que saber muy bien dónde están y si van a seguir vendiendo, porque si no siguen vendiendo, evidentemente el empleo no va a ser necesario, al menos crear nuevos puestos de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que el motor de la economía en todo momento son que los consumidores compren, los países compren, esos consumidores en los países compren y que las empresas vendan. Si las empresas venden cuanto más mejor, evidentemente ganarán más o ganarán igual, pero crearán más puestos de trabajo. Cualquier incremento de costes que supone en un momento determinado ante una situación de incertidumbre como la que tenemos, las empresas tienen que tener precaución y, por supuesto, ralentizan la creación de puestos de trabajo o renovación de esos puestos de trabajo. También otra valoración es que el gobernador de España decía en su última declaración
que España tenía uno de los países, creo que el sexto, con peores datos de desigualdad y que las políticas empleadas no estaban siendo eficientes. Concretamente creo que decía que adolescentes eficientes. No sé qué valoración puede haber, si está de acuerdo o no está de acuerdo y por qué. Escrivá tiene sus datos, no podríamos decir absolutamente nada. Lo que sí que es cierto es que Escrivá ha hablado últimamente sobre la vivienda, que es un problema muy serio que tenemos a nivel de Estado, a nivel de España. Tenemos un problema ahí que es una bomba de relojería, que no sabemos muy bien cómo puede salir. ¿Por qué? Porque resulta que llevamos muchos años, sobre todo con la crisis del 2007-2008, en donde el sector de la construcción se hundió completamente, no ha habido viviendas suficientemente construidas, tampoco había suficientes personas para comprarlas porque estaba todo el problema de las hipotecas subprime, ¿vale? Y después nos ha venido lo que es la pandemia. Nos encontramos ahora que hay muy poca oferta, muchísima demanda, que hay alrededor de 200.000 personas que están demandando constantemente vivienda en el día a día, ¿de acuerdo? Familias, y que no existe en estos momentos un parque suficiente de viviendas para poder comprar. Por mucho que bajemos los tipos de interés para que las hipotecas sean baratas, si la persona no puede comprar porque no tiene oferta, pues tenemos un verdadero problema. El crear vivienda pública está muy bien, pero en estos momentos la realidad es que habría que crear tanta vivienda pública para solventar el problema que es ilógico. O sea, no vamos a llegar a tiempo. Se tienen que confrontar dos cosas. Que se construya convenientemente cada vez más, que exista vivienda pública, por supuesto, por parte del Estado y de las comunidades autónomas, que bajen los tipos de interés, ¿de acuerdo? También, y que todo eso se vaya compasando de una forma rápida, de tal forma que vayamos intentando solventar el problema de la vivienda, porque muchas de las personas que quieren independizarse no pueden, es imposible, y después los alquileres están francamente muy elevados. ¿Y por qué están francamente muy elevados? Si me permite también las consideraciones, pues porque existe una serie de realidades que evidentemente no se comen. La inseguridad jurídica que existe en el momento determinado de los alquileres, pues hace también que mucha gente no se ponga los pisos en alquiler. Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestiones que tenemos que solucionar y que esas desigualdades sociales que decía Escrivá en su momento se alinean con todo esto que le estoy diciendo en estos momentos, son parte de lo que está sucediendo. Yo creo que digamos. Bueno, esto también alineas. Bueno, realmente es que hay un conjunto de todo en la situación. Y realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el consumidor, el trabajador, tiene que tener un poder adquisitivo, tanto para comprar vivienda como para poder comer en el día a día, como para poder subsistir en el sistema, digamos, económico de su sistema familiar. Entonces, considera que, a pesar de los datos del AIREF, sí que es positivo esa subida del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es importante porque de alguna forma con él se quita o se recupera el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero todas las variables que se mueven trastocan otras. Entonces se tienen que tocar varias al mismo tiempo. Yo puedo subir el salario mínimo interprofesional, pero si existe una gran inestabilidad internacional y no vendo, evidentemente estoy ahogando a las empresas. Entonces se tienen que estar dando en situaciones una serie de variables acompasadas que no van a ser acompasadas al mismo tiempo todas, pero sí que tienen que tener mucho cuidado de que estén todas alineadas, ¿de acuerdo? Lo que yo llamo confluencia de las estrellas socioeconómicas, ¿no? Porque cualquier cosa que se trastoque y no se mueva la otra, perjudica. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, en diciembre tendremos el Observatorio Económico del tercer trimestre del año. Muchísimas gracias por estar y por seguir ahí. 100 millones de euros